Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Logros CIT, ¿no? Nosotros lo estamos comentando, nosotros con CIT estamos construyendo una asociación de empresas de opinión. Muy bien, ¿no? muy bien. Bueno, ya han escuchado ustedes, se encuentra conmigo Luis Herrera Romero, él es presidente del grupo ISP, que ha venido a conversar con nosotros sobre unas encuestas que han publicado, pero justo me estaba comentando qué es ISP, cómo es el trabajo. Luis, muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación. Bueno, te doy la palabra, cuéntanos un poco. Sí, bueno, un poco. Nosotros como ISP somos la primera empresa aquí en Perú que hacemos análisis estadístico de la comunicación política a través del seguimiento del mensaje de los principales actores políticos en redes sociales y en los diversos medios, ¿no? En este caso, hoy día vamos a comentar las encuestas que ha elaborado una empresa aliada nuestra, que es la empresa CIT, que ha realizado este estudio a nivel nacional, a nivel urbano y rural, respecto a temas de importancia como el tema de cómo va el señor presidente de la República y los principales actores políticos, ¿no? Muy bien, excelente entonces, porque además para nosotros es un placer tenerlos aquí con nosotros, comentando sus encuestas. Y además sigue la línea que tiene UCI, que es el análisis político. Sí, yo lo felicito porque realmente, como siempre se ha dicho, el periodismo y sobre todo el periodismo de investigación es la esencia de la democracia, ¿no? Y en ese sentido, compartir esta información y explicársela al público ayuda pues a fortalecer gobernabilidad, porque así el ciudadano común entiende cómo es que cómo viene dándose el comportamiento de esta variable. Bien, comenzamos. Vamos con el primer cuadro para que nuestros televidentes lo puedan ver, nuestros televidentes digitales. Muy importante, la aprobación del presidente. 50% aprueba la gestión del presidente Vizcarra. Ahí tenemos un 25% lo desaprueba y otro 25% no puede opinar. ¿Cuál es el comentario aquí, Luis? Aquí el comentario es que, bueno, acá lo que hay que entender es que estamos viendo un desembalse de las expectativas de la ciudadanía. Pongámosle en el contexto de que cuando ingresa el señor presidente, bueno, el nuevo presidente Vizcarra, veníamos de una situación muy crítica. Los niveles de aprobación del gobierno saliente estaban en 10% y la gente realmente necesitaba y esperaba algo nuevo. Entonces, este primer impacto de la juramentación y de los primeros actos del gobierno del presidente Vizcarra lo colocaba en una posición del 59% aproximadamente. Entonces, hablamos de un desembalse porque ya han pasado 2 meses. ¿Y cuánto tiempo está listo la ciudadanía para esperar resultados? Realmente muy poco. Desde el primer análisis se decía de que el plazo iba a ser muy corto y se daba que no más del 28 de julio la gente iba a exigir pues y se resultado, cumple, ¿no? Y se está cumpliendo, ¿no? Entonces, esto lo que nos está demostrando es que la ciudadanía lo que quiere es resultados prontos en temas muy específicos. Y lo más notorio es el tema de la reconstrucción. ¿No? Entonces, aquí el gobierno pues tiene que ser muy rápido en la implementación de este proceso, ¿no? Entonces, de aquí al 28 ¿no? Yo me atrevería a decir que si se siguen las tendencias como se están dando de la comunicación a nivel de imagen positiva del gobierno, pero a nivel de contenido del mensaje, es decir, de cómo la política general del gobierno está impactando de manera positiva al ciudadano, ahí sí estamos viendo carencias porque, por ejemplo, el tema del impuesto selectivo al consumo no ha sido bien tomado. ¿Dónde lo has visto tú concretamente? Yo, por ejemplo, he estado el día viernes en el sur del Perú, en Arequipa, dando una conferencia con los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Santa María de Arequipa y notaba además en la calle, en la plaza, caminando por Arequipa y en las portadas de los principales periódicos de esta ciudad, el impacto negativo que el tema del incremento del impuesto selectivo al consumo ha tenido en la percepción general, ¿no? Entonces, estas cosas impactan pues en lo que estamos viendo como resultado, la baja. Vamos por regiones justamente, ya para cerrar este cuadro. Ahí, por favor. Sí, claro. Entonces, la encuesta, este cuadro, lo que está demostrando es lo que estábamos comentando justamente, ¿no? Centro y sur del Perú se impacta, ¿por qué? Porque ahí justamente el crecimiento de los precios y especialmente el tema del combustible
impacta más en lo que es el incremento de los precios. De repente aquí en Lima todavía no lo sentimos tanto, pero en las regiones sí se está sintiendo esencialmente por el tema del incremento de los precios. El sur complicado además, porque... Sí, claro. Y ya hemos visto, Cusco inmediatamente ha reaccionado, Arequipa posiblemente esté reaccionando. Entonces estas cosas, por más que la intención de la medida, que ha sido sustancialmente recaudadora, aunque bueno, se le ha dado ropaje de que ha tenido un sentido de salud colaborar pública con el tema de salud pública, seguramente que sí, como un impacto posterior, pero el tema inmediato era recaudar, revertir la situación de la caja del déficit fiscal a través de un incremento de recaudación, ¿no? Muy bien, siguiente cuadro, por favor. Ahí está, los dos principales actores políticos, el Premier y el presidente del Congreso. El Premier tiene una desaprobación de 38 contra una aprobación de 40. Todavía está aprobado. Está aprobado, pero lo que hay que ver es la tendencia, ¿no? La tendencia también viene en descenso, porque anteriormente, según CIT, el Premier tenía una aprobación del 45%, ha bajado a 40%. Ah, también. O sea, el presidente se ha bajado 9 puntos y el Premier 5 puntos. El presidente ha bajado 9 puntos en los 2 meses. Ya. ¿No? En los 2 meses. El primer ministro ha bajado 5 puntos en este mes. Ya. Entonces, la tendencia a la baja es conjunta, tanto para el presidente como para el Premier. Estamos hablando que en algunos casos se está diciendo que el gabinete en conjunto tiene solamente 20% de aprobación. Ya. Entonces, estamos hablando de que el contexto social sigue siendo tenso, sigue siendo duro, sigue siendo de una alta expectativa de ver cómo la acción del gobierno va a impactar de manera favorable. Ya, es que en realidad si analizamos, por ejemplo, mira, no sé cómo lo ves tú, el presidente sale todos los días a inaugurar, pero luego, o sea, como tú dices, en temas de imagen está muy bien, pero en contenido, en el día a día de la gente, no impacta. Claro, todavía no impacta y encima aumenta impuestos. Claro, lo que pasa es que, como bien conoces, en el tema de la comunicación y sobre todo del gobierno, 3 ejes esenciales. La imagen de quien comunica. En los casos del presidente Kuczynski comunicaba muy mal. Pésimo. Pésimo. Oye, ok, el presidente Vizcarra tiene otro estilo, ¿no? Un estilo más cercano, viaja, conversa. El segundo son los canales de comunicación y el tercero es el contenido de la comunicación. Y el contenido de la comunicación en el tiempo no puede permanecer mucho tiempo en el campo de la promesa. Congelado, pues. Congelado. O sea, tiene que llegar al nivel de desarrollo que vine un poco a los Julio César. Vine, vi, vencí. Claro. Vine, prometí y cumplí. Claro, y en realidad como la expectativa era grande, después de PPK mucho tiempo no tiene, ¿no? Mucho tiempo claramente no tiene el gobierno, porque si en gestión pública normal, en un gobierno normal de 5 años se dice que el primer año es para implementar reformas, en este gobierno que tiene 3 años, obviamente ese año ya es, o sea, sigue siendo un año, pero la oportunidad y la rapidez con la que se implemente es sustancial. Es que, abuelo de pájaro, mira, no sé, a ver, te digo, el tema que a mí me interesa, mujer, feminicidios. Mientras que el Ministerio de la Mujer tenga un presupuesto de este tamaño y se perciba que no se hace nada, porque en verdad no se hace nada, fuera. El Ministerio de Educación ahorita tiene que el jueves hablar el ministro con la gente del SUTEP, porque en el sur ya empezó el escándalo, fuera. El Ministerio de Energía y Minas tiene que ver todo el tema de hidrocarburos, se acaba de cancelar lo de Tullow, etcétera. También sale el tema, hay mucho por hacer, fuera. ¿Qué otro? Ministerio de Economía, casi nos quedamos sin ministro, fuera. Entonces, en verdad, el contexto se come a las buenas intenciones. Claro, lo que pasa es que la dinámica de la implementación de la política pública obviamente es transversal a muchos sectores, ¿no? Como dices, en el caso del Ministerio de Educación, siempre el enfoque, porque es noticioso, porque es lo que vemos en la calle, es por ejemplo la huelga de los maestros. ¿No? Que es un tema salarial. Pero el tema de la política de educación tiene no solamente el tema salarial, que va de la mano con el tema de la meritocracia, va el tema de la implementación de infraestructura, va el tema de los contenidos de la educación, va el tema de la medición de la calidad educativa. Entonces son varios factores que el gobierno tiene que ir, ¿no?, desarrollando de manera paralela para que la implementación de la política realmente impacte de manera favorable. Pero en temas comunicativos, ¿cómo haríamos, no? O sea, digamos, ¿qué es lo que, por ejemplo, en educación, ¿no? Ya le ha salido la huelga, también hay gente que dice, van a marchar por la subida de los impuestos, y ¿qué tiene que ver los impuestos con la educación? Bueno, como sea. Ahí está el SUTEP de nuevo. Claro, lo que pasa es que hay un efecto transversal que es político dentro de lo que es las organizaciones sindicales,
que también tienen, pues obviamente, tienen, vamos a decir, el lado propio del sindicalismo, y el sindicalismo siempre tiene pues la otra cara, que es el lado político del sindicalismo. Entonces, un factor de presión del órgano sindical para poder negociar temas salariales es justamente el cuestionamiento a nivel político. Sí, bueno, claro. ¿Qué dicen los colegas? Tenemos que apoyar el tema de la alimentación de los niños porque el tema, si no, los niños no pueden aprender. Es cierto, pero ese es un tema de política de salud. Entonces falta, digamos, a nivel de comunicación política, falta más allá de, como tú dices, la comunicación, lo tercero, el contenido, el hecho, el impacto. Y la articulación del mensaje, ¿no? Por ejemplo, en la estructura de la administración pública del Perú, la Oficina de Coordinación de Comunicaciones está a nivel de PCM. Y realmente yo creo que habría que reevaluar ese eje y habría que colocarlo al nivel más alto, al nivel de la oficina del despacho presidencial, porque es el nivel de la oficina del despacho presidencial la que va a articular o debería de dar pues, el conjunto de disposiciones, más allá de PCM, para poder implementarla y comunicar la implementación de la política pública. Bien, vamos a ver ahora al señor Galarreta, que ha sido muy criticado estos días. Vamos a ver el cuadro, porfa. El de las aprobaciones. No, el anterior. Ahí está. Galarreta, desaprobado 56%, aprobado 21%, y el no sabe, no opina en todos los casos está por el 20%, ¿no? Eso también es medio preocupante. Sí, bueno, pues esa también es la tendencia propia del Congreso, ¿no? El Congreso ha sido especialmente proclive a tener actividades que afectan su imagen. Por ejemplo, la norma esta del nombramiento del jefe de la OSI, del Congreso, modificándose la propuesta para que sea el Congreso el que elija su propio jefe de OSI, impacta negativamente en la imagen, porque por más razones que pudiera haber la población no entiende mal. Ahora, y esto es antes de los televisores y los frigobares. Antes de los televisores y de lo que ha señalado el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ¿no? Que realmente ha sido una expresión pésima, políticamente incorrecta, que de repente, como dicen, dicho en el calor de repente de la incomodidad que tuvo cuando el periodista le hace la pregunta, de todas maneras denota pues un pensamiento interno, es un tema ya de psicología, de cómo es que está conceptualizando el manejo de la cosa pública y del proceso de lo que es legislar, ¿no? O sea, claro, es más allá de la forma, y más allá también de la forma política, o sea, de lo políticamente correcto, ¿no? Porque a veces los políticos pues dicen, yo no soy políticamente correcto, los políticamente correctos son unos idiotas, ¿no? Yo aquí digo lo que... Pero no es eso, ¿no? O sea, eso implica más bien lo que usted señala, ¿qué hay atrás, ¿no? Claro. De una expresión como esa. Porque cuando los políticos dicen políticamente incorrecto, es los políticos que quieren supuestamente romper con el status quo, pero en este caso esto no es políticamente incorrecto a nivel político, esto es políticamente incorrecto a nivel social. O sea, acá está prácticamente lanzando una amenaza velada y eso pues pésimamente tomado por la población. Ahora, este señor Galarreta cosecha la imagen de todo el Congreso, ¿no? Me imagino. De todo el Congreso y también obviamente de su agrupación política, ¿no? O sea, Fuerzas Populares en general ha generado una percepción negativa del ejercicio del poder. Porque, o sea, viendo desde el punto de vista de la ciencia política, al ser un grupo de poder preponderante en el Congreso, todo el tema del desgaste del trato con el expresidente Kuczynski, obviamente ha desgastado el nivel de popularidad del grupo político y de aceptación del grupo político en su accionar político, ¿no? Y el desgaste propio de la guerra interna entre los Fujimori también obviamente desgasta el tema. Entonces, yo no sé qué tan fácil puede ser en tiempos futuros que el fujimorismo reconstruya esa posición. O sea, se le dio la oportunidad de gobernar, se le dio la oportunidad de ejercer poder y la percepción general es que han ejercido mal el poder. Vamos justamente al siguiente cuadro, que es la aprobación de Keiko Fujimori. Bueno, desaprobación en este caso, ¿no? Sí. 61%. Justamente. O sea, las tendencias han venido a la baja, las encuestas a nivel general, tanto para ella como para el menor de los Fujimori, también ahora, es negativo. La gente no cree que ella no participa, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco le preguntaron sobre su hermano y ella dijo, va a ser el Congreso el que decida, ¿no? Como ellos serán, pues yo no.
Es más o menos el mensaje que se entendió. ¿Cosas como esas calan? No, porque, o sea, vamos a pongámonos en retrospectiva, ¿no? Es como cuando ella salió en un video en Facebook y dijo, vamos a aplicar la política, ¿no?, de gobierno de Fuerza Popular. O sea, para eso sí salió y dijo, vamos en el Congreso a hacerlo, vamos a implementar lo que nosotros hemos propuesto, y ahora sale y dice, es un tema del Congreso, eso es bien difícil que la población en conjunto lo vaya a creer. Claro, es contradictorio, Es contradictorio, además, ¿no? ¿no? Es Entonces, a todas luces. Y como fuerza política, cualquier fuerza política pues coordina y articula con el líder. Claro. Entonces, una decisión de este tipo... Ahí también hay una mala estructuración del mensaje, ¿no? Sí, desde el inicio. Lo que pasa es que si nosotros nos retrotraemos al término de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pasadas terminaron en un nivel de crispación muy alta. O sea, la ruta final del expresidente Kuczynski y de toda la gente de Peruanos por el Cambio para ganar fue una política de una campaña de contraste, ¿no?, tan agresiva que en algunos casos muchos opinan que pasó la línea ética entre una campaña de contraste a lo que fue una guerra sucia. O sea, esa frase final de hijo de ratero es ratero. Sí, se pasó también. Ya, o sea, se pasó. O sea, liquidó, vamos a decir, desde el punto de vista del marketing político clásico, es decir, voy a ofrecer y voy a decir lo que tenga que decir con tal de ganar, dio sus frutos, ganaron. Pero el gran problema de ese tipo de enfoques es que luego viene el tema de gobernar. Entonces, el nivel de crispación que generó ese cierre de campaña, ciertamente que el fujimorismo lo tomó y lo ejerció durante la primera parte de este gobierno con el expresidente Kuczynski, no se lo perdonaron. Bien interesante eso, ¿ah? No. Vamos al siguiente cuadro. Ya vamos a acabar, déjenos, estamos disfrutando acá de los cuadros. Kenji Fujimori, desaprobado también por los suelos. Bueno, muy mal. Lo que pasa es que, o sea, uno jala al otro, creo, ¿no? Hay que aceptar, y todos tenemos que, creo que estamos convencidos de eso, que el apellido Fujimori sigue siendo el baluarte del caudal político de Fuerza Popular. Y ese caudal político estaba representado por el Alberto Fujimori y lo que para algunos eran considerado como una cárcel injusta, ¿no?, por la forma como la sentencia fue dada, ¿no? Entonces, ese tipo de martirologio, ¿no?, y la lucha constante de su hijo menor porque salga libre, de una manera arrastraba el caudal político. Entonces, en un momento dado, Kenji Fujimori se pone en la cresta de la ola porque es el hijo que logra el triunfo de sacar al PAN. Pero ya cuando se descubren los pormenores y los mecanismos a través de los cuales esto se ha logrado, obviamente el descrédito viene abierto, y sobre todo teniendo la percepción clara de que Alberto Fujimori y Ana Libertad también fue operador para este tema. Entonces ya no estamos hablando de la imagen del martirologio, ya estamos hablando del operador político. Ajá, ahí hay un cambio importante. Ahí hay un cambio importante, entonces ya no podemos decir, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces estamos volviendo a las prácticas antiguas. La gente se lo pregunta, ¿no? La gente se lo pregunta. O sea, es importante aquí que se diga, ustedes como los que han ido al campo, lo que perciben, porque nosotros podemos opinar lo que sea, pero... Hasta que Alberto Fujimori seguía en prisión, estábamos hablando de lo injusto que había sido su condena. La percepción podía ser del caudal de votos del fujimorismo, de lo injusto de la condena. Y siempre recuerdo positivo de las cosas buenas que tuvo el gobierno del expresidente Fujimori. Pero ya en libertad, cuando se devela todo el tema de cuál fue la negociación para el indulto y de cómo se estaba negociando el tema de los votos para el tema de la segunda vacancia, entonces se quiebra esa imagen, porque ya estamos hablando de un Alberto Fujimori libre, operando políticamente con su hijo, ¿no?, en un esquema completamente negativo para un esquema democrático en el cual queremos vivir. Claro. ¿No? Entonces, eso impacta negativamente a todo el contexto fujimorista. Por eso en este momento que estamos ante un próximo pleno en el cual se va a decidir o el desafuero o que se le suspenda, igual aquí esto es como una especie de victoria pírrica. Yo, por más que lo desafueren o por más que lo suspendan, le va a impactar negativamente tanto a Keiko como a Kenji Fujimori. Los hermanos no se pueden separar, pues es bien difícil. Ahí han venido juntos muchos años. Han venido juntos muchos años, pero yo lo veo desde el punto de vista de lo que es el caudal fujimorista. Ya. Y el caudal fujimorista, representado por el apellido Fujimori, se ha visto enormemente menoscabado en este tema. Yo no creo realmente que llegue en buenas condiciones para el año 21 Fuerza Popular si este tema mantiene las líneas de tendencia
de desarrollo de imagen que hasta ahora tiene. Muy bien, el último ya, vamos a verlo. Ah, bueno, ese ya lo hemos visto. A ver. Es que es claro, pues, o sea, la percepción general está, y se ha visto pues, a nivel público, de que... Okay, Ya, vamos con Castañeda, ya que vamos a acabar, sí. por favor, porque es importante, tenemos elecciones próximamente. Sí, bueno, es claro de que la gente ya, ese es un estilo de gestión que se ha agotado. Ya. El estilo de gestión de que hago obra, pongo fierro y pongo cemento y no comunico, ya se agotó. Es que es increíble, ¿no? No, lo que pasa es que son estilos, que en un momento Ya. pudieron haber dado éxito. O sea, Ya. en la época del alcalde Andrade, el estilo de comunicación era yo voy por delante y ¿sabes qué? Y si hay que desalojar, palo con todos y los desalojamos. Ya. Son estilos de gestión. El estilo de gestión del alcalde de Lima ha sido, vamos haciendo obra y vamos, pero avanzamos en el camino, no me detengo a comunicar. Entonces esos modelos de gestión, yo creo que el contexto ya está agotado. Ahora, un tema interesante es lo que viene, ¿no? Tenemos 19 o 20 candidatos inscritos, justo se estaban haciendo varios medios el análisis, el 50% de ellos con experiencia municipal y el otro 50% sin experiencia municipal, ¿no? Ninguno hasta ahora ha planteado una propuesta real de qué cosa va a querer hacer por Lima, ¿no? Y vamos a ver cómo queda el ajedrez político de acá el 8 de agosto, porque acá van a venir una serie de touches. Ah, sí, claro. Entonces, yo deduzco, por lo que hemos ido viendo en el desarrollo de lo que es el proceso de democracia interna, que una cantidad interesante de candidatos van a desaparecer a través de las tachas, ¿no? Vamos a esperar. Porque entonces. no todos los procesos de democracia interna se han llevado, vamos a decir, de la manera verdaderamente democrática, ¿no? Además, esta es una elección bien peculiar, ¿no? Es un poco la elección municipal de la transferencia de poder familiar en muchos grupos. Terrible, ¿no? ¿No? Entonces eso obviamente tiene pues una pésima percepción, ¿no? O sea, nadie, creo que el ciudadano común no va No va a votar a por creer él, que el hijo no va a de ser. que, ¿cómo se llama? De que el tema es una sucesión democrática para el fortalecimiento de la gobernabilidad de Lima, ¿no? Eso es un tema simple de secuencia de poder, que pues es la representación más grave de lo que es la concepción caciquista de la política, ¿no? Totalmente. Y eso es pésimo para la gobernabilidad. Muy bien, Luis, se nos acaba el tiempo. Vamos a guardar un cuadro tuyo para nuestros televidentes digitales. Han preguntado también por Paolo Guerrero, así que si ustedes quieren saber, a las 10 de la mañana viene Gustavo Barnechea, que es nuestro flamante comentarista deportivo, a estrenar un espacio y le vamos a dar el honor de mostrar este cuadro sobre Paolo. Mientras tanto, a Luis le agradecemos muchísimo por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos.